Hola, mi nombre es José Bustamante, estudiante de Ingeniería de Sistemas en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Valencia, y a continuación voy a resolver un ejercicio propuesto evaluado para la materia de lenguaje de programación 3, dirigida por el ingeniero Eliezer Córdoba. El ejercicio dice lo siguiente: realice tres programas sencillos donde se evidencie el uso de ciclos repetitivos while, for, do while, mostrando la diferencia entre los tipos de estructuras repetitivas para identificar cuándo usar uno u otro bucle. Los bucles permiten simplificar el código en casos donde es necesaria la repetición de una acción, como por ejemplo sumarle 3 a x número hasta que llegue a 1000. En lugar de escribir muchas líneas de código para sumar y sumar, con el uso de estas estructuras repetitivas podemos parametrizar esta acción en solo unas pocas líneas. La estructura repetitiva for es uno de los bucles más usados en la programación de la actualidad. Su planteamiento es sencillo y es ideal para usar en aquellas situaciones en las que conocemos la cantidad de veces que queremos que se repita nuestro bloque de instrucciones, por lo que se conoce como un ciclo o bucle determinado. El programa se llama Practica las tablas y a través del programa podemos conocer el resultado de distintas tablas de multiplicación. Cuando se corre el programa, este activa el text box en donde el usuario puede escribir el número de la tabla que desea practicar. Luego, al presionar comenzar, se comenzará a mostrar un conjunto de cajas de mensajes de texto con el resultado de las distintas tablas del 1 al 10 del número que el usuario ingresó. Yéndonos al código del programa, procedemos con la declaración de las variables, entre ellas principalmente la variable contadora, la declaramos como entero igualada a 0 para ejecutar este programa, y entonces entre ellas la variable contadora, que es igual a i, la variable cantidad y la variable resultado. Procedemos con el ciclo for, en donde decimos que se va a repetir la acción mientras que la variable contadora i sea igual de 1 a 10. Luego de ejecutar el programa, 3 por 1, 3, vamos a aceptar, 3 por 4 y así hasta la tabla del 10. Es un ejercicio básico. En el ciclo while se ejecuta una acción siempre y cuando una condición sea verdadera o true. Este ciclo es ideal para las situaciones en las que desconocemos el final del bucle, por lo que se le denomina un bucle o ciclo indeterminado. Para entender mejor este ciclo, igualmente procederemos con un ejercicio, pero esta vez planteado con el ciclo while. Si vamos rápidamente al código, podemos ver que tenemos al principio la misma fase de declaración de variables. Utilizaremos el mismo text box, y solo que estaremos variando el ciclo para repetir el procedimiento del programa. Entonces declaramos igualmente la variable contadora, resultado, y estaremos mostrando los resultados de las tablas de multiplicar. Para explicar este ciclo también tenemos el mismo ejemplo. Viendo el código podemos notar que tenemos la misma declaración de variables y en este caso solo se cambia el ciclo. Viendo el código podemos ver que tenemos la misma declaración de variables y solo varía el ciclo utilizado, pero prácticamente la sintaxis es muy parecida. Como vemos, aquí vemos la variación del until o until, que también puede ser sustituida por un while. La diferencia va a ser que until significa hasta que, mientras que el while significa mientras que. En este caso, la instrucción se repetirá hasta que i sea igual a 10. O sea que cuando sea igual a 10 ya no se repetirá la instrucción. Si esto, el until, lo sustituimos por un while,
Para el ejemplo del ciclo while, podemos notar que el resultado es el mismo, a pesar de que varía el ciclo utilizado. Si pedimos la tabla del 6 y comenzamos, nos mostrará las tablas del 1, del 6, desde el 1 hasta el 10, que sea cuando se cumpla la condición especificada en el ciclo. La estructura do tiene similitudes con el ciclo while, pero se diferencia entre otras cosas porque se puede acompañar de un while o un until. Estas hacen alusión a cuando una condición sea verdadera o falsa. Otra diferencia es que este ciclo permite la posibilidad de que se repita la instrucción al menos una vez, siempre y cuando la condición esté en el loop. En pantalla podemos ver la interfaz gráfica. Yendo hacia el código, podemos ver que la estructura es básicamente la misma, ya que es el mismo programa y nuevamente solo varía el ciclo utilizado. En este caso es el do y vemos que la condición está en la parte inferior y en este caso se está utilizando la opción del loop while, que significa mientras y sea menor o igual a 10. En caso de utilizar un until, se deberá variar la condición hasta que y sea igual a 10. Al ejecutar el programa podemos ver que el resultado es el mismo. Ingresamos el número de la tabla que queramos practicar y se nos mostrará el resultado hasta que la condición sea falsa. Decidí utilizar el mismo ejemplo para los tres ejercicios porque a este nivel de programas tan básicos es difícil encontrar realmente una situación donde se necesite sí o sí cierto bucle determinado. Según mi opinión, a niveles más profundos y avanzados de la programación, en donde se ve necesaria la utilización de un bucle en específico. Gracias.